Juan capítulo 3, versículos del 1 al 10. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto, Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Vamos a orar. Dios, en esta hora, Padre, estamos humillados delante de tu presencia y delante de tu palabra, Señor, al, al leer este pasaje. Señor, perdónanos por todas las veces que pecamos, perdónanos por todas las veces que manchamos tu nombre diciendo que somos tus hijos y que nos comportamos como cualquier otra persona del mundo. Señor, perdónanos por muchas veces no amar a nuestros hermanos como debemos hacerlo. Señor, trabaja en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, gracias. Y te pido que en esta hora el mensaje de tu palabra llegue claro a cada uno de nosotros, conforme a tu gracia, conforme a tu misericordia, conforme a tu gloria. Y Señor, que todo lo que se diga sea de parte tuya y para tu gloria y tu honra. Y que en esta hora podamos salir de una manera diferente, no como entramos, sino transformados por tu palabra. Todo esto lo ponemos en tus manos y lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Tomar su lugar, hermanos. Hay un hermano que predica acerca de esta serie, hablando acerca de Primera de Juan. Y fíjense que justo en la semana lo estuve escuchando. A mí, digo, o me gusta mucho escuchar sermones en la semana, a veces en mis tiempos libres. Y esta es una serie que estoy llevando, Primera de Juan y Santiago. Y este hermano hablaba acerca de un cuento, refiriéndose aquí o dando como ejemplo lo que dice aquí en Primera de Juan capítulo 3. Y es un cuento acerca de un huevo de cisne que acabó debajo de una mamá pata. Y dice que este huevo creció y cuando nació, pues nació siendo cisne. Y nació en la granja donde vive una mamá pata. Y dice que nosotros la conocemos, esa historia, como la historia del patito feo. ¿Cuántos la han escuchado, hermanos? Yo creo que todos los que estamos acá. La historia de este patito feo que nació y pues nadie lo quería. Y entonces a través del tiempo, pues él vio, o sea, que pasaba luchas, que todos lo despreciaban, que era desproporcionado, que era más ruidoso, que era más grande. Una historia de maltrato y rechazo una y otra vez. Pasó un largo invierno y hubo muchas cosas difíciles. Y cuando llegó la primavera, se encontró con una familia de cisnes que le hicieron ver que era igual que ellos.
Qué alegría y qué gozo encontrarse con su verdadera identidad. El cuento dice que entonces rizó sus alas y alzó su cuello, su delgado cuello, y se alegró desde lo más profundo de su corazón, porque jamás soñó que podía haber tanta felicidad después de haber estado tan solo como un patito feo. ¿Qué diferencia hubiera sido si este cisne hubiera sabido desde el principio que él era un cisne? Si hubiera tenido su identidad, si hubiera entendido el rechazo, hubiera vivido la incomprensión de otra forma o las diferencias de otras aves. No le hubiera molestado que lo llamaran patito feo, sabiendo quién realmente iba a ser. Ahora, esto no se trata, lo que vamos a hablar hoy no se trata del patito feo. Se trata acerca de nuestra identidad en Cristo. En este capítulo, después de hablarnos de los peligros, de lo que ya hemos estado viendo, ¿no? Los peligros, el anticristo, las tinieblas, a ser rechazados, Juan toca este tema muy importante y es nuestra identidad. ¿Quiénes somos en Cristo? La pregunta que yo me hacía al estar estudiando este pasaje es: ¿quién soy en Cristo? Y es la misma pregunta que les hago a ustedes, hermanos. ¿Quiénes somos o quién eres en Cristo? ¿Estás viviendo tu vida como cualquier otra persona o estás viviendo tu vida con una identidad basada en Cristo? Viviendo a la luz de su evangelio, viviendo a la luz de su palabra. Y es que Juan es algo que ya nos vino introduciendo en el capítulo 2, versículo 20, nos dice: tenéis la unción del santo. O sea, tenemos esa bendición de parte de Dios. Capítulo 2, versículo 29, todo el que hace justicia es nacido ¿de quién? De Él. Y aquí Juan nos los vuelve a mencionar y quiere resaltar nuestra identidad en Cristo. Hoy en día se ha dado a conocer un tema entre los jóvenes, entre la adolescencia, digo, tal vez a los que ya son más grandes, por no tirar ahí pedradas, más grandes, hermano Pedrito, tal vez no saben mucho de ese tema. Pero hoy en día vivimos en una actualidad donde la juventud dice: es que yo no tengo una identidad, es que yo no sé quién soy, es que me identifico, y salen muchas otras cosas. Me identifico como, ahora ya tenemos que decirles ellas, ya no él, ella, no, ahora es ella. ¿Por qué? Porque su identidad no la han buscado de donde realmente tienen que buscar su identidad. Su identidad está en Cristo. Y es por eso que tú y yo estamos escuchando este mensaje, para ir y compartir de quién es Cristo. De que nuestra identidad, nuestro propósito, nuestro fin en esta tierra es ser más como Cristo. Es ser como Él quiere que seamos. Vivir en la luz, andar en justicia, ser justos como Él es justo. Es por eso que estamos aquí en esta hora. A pesar del desprecio y del rechazo del mundo, podemos caminar viendo a Dios y podemos caminar en luz. Hermanos, pero a veces nuestra identidad nos da pena, nos da miedo. A veces decimos: sí soy cristiano, pero que no sepan allá afuera en el pueblo que ahorita quiero andar en la feria. Hace 2 semanas tuvieron feria, ¿no? Que quiero andar en la feria, dice, quiero andar con la Riri, quiero andar aquí paseando. Hermanos, y vivimos con una identidad oculta. Vivimos ocultándonos en una cara que no es. Cuando dices: hermano, ¿por qué no dices que eres cristiano? ¿Por qué no cambiamos nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser? ¿Por qué no nos transformamos y vivimos en luz? La pregunta de hoy es: hermano, ¿vives en luz o vives en tinieblas? ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Qué fuerte, ¿no? No es algo que yo esté inventándome ahorita, pero si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo, es lo que menciona el versículo 10. Hermanos, y es que está claro. Juan lo va a mencionar una y otra vez, y sí, lo lanza, dice un amigo: lo que es derecho no tiene curva. Esa se la saben, ¿eh? Así vamos a aprender los versículos. Entonces, hermanos,
Y es que es lo que el Señor quiere enseñarnos. Quiere enseñarnos a vivir en luz una y otra vez, cada día, seguirnos transformando por medio de la imagen de su Hijo Jesucristo. La profunda convicción de nuestra identidad como hijos de Dios es lo que nos va a impulsar, hermanos, a vivir la vida cristiana como hemos de vivirla, a pasar las luchas. Decir, ¿sabes qué, hermano? Sí estoy apretado, sí estoy luchando, sí estoy pasando por enfermedad, pero ¿sabes qué? Cristo reina, Cristo vive, Cristo es mi Dios. O estás pasando por situaciones económicas. Sí, hermano, ¿sabes qué? Pero Cristo es mi proveedor. Cristo es mi guía, Cristo es mi ayuda. Estás poniendo nuestros ojos en la gloria, hermanos. Es lo que Juan quiere dejarnos ver aquí. Y dice una y otra vez, ¿no? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de ¿quién? Hijos de Dios. Hermanos, es una bendición que allá afuera no entienden, no saben. La pregunta es, ¿le vas a compartir acerca de este mensaje a tus vecinos, a las personas que están enfrente de ti? Tenemos que estar seguros de nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Ahorita retomando el tema de los jóvenes, ¿no? A veces dice, es que yo no tengo un propósito en esta tierra, yo no sé a qué vine. Hermano, déjame decirte que si tu hijo o tú estás pasando por esa situación, déjame decirte, tu propósito en esta vida es darle gloria y honra a Dios con tu vida, con todo lo que eres, en tu trabajo, en tu vida diaria, con tu familia, todo el tiempo. ¿Y qué espera Dios de nosotros? Hermano, Dios espera que tu vida sea un testimonio vivo de Él. Pensamos varias veces que la vida cristiana tiene que ver con aquello que hago y la vida cristiana tiene que ver con realmente lo que soy. Punto. Y la vida cristiana tiene más que ver que con quiénes somos, no qué hacemos. Se nos ha enseñado una y otra vez, ¿verdad? Que tenemos que hacer tal cosa para ganarnos el cielo, que tenemos que hacer tal otra cosa para ganarnos, que ya llegó el día de diciembre, que hay que llegar de rodillas a la Ciudad de México. No, hermanos, no es qué hacemos, sino qué somos. ¿Qué somos, hermanos? El cristianismo tiene que ver primero con ser hijos de Dios y de esa manera emana el nacer aquello según lo que soy. Entonces yo quiero ver 2 puntos con ustedes, 2 puntos en esta hora. Si traen ahí para apuntar, ahí es como punto número 1. ¿Cómo vive un hijo de Dios? Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, hermanos, debemos demostrarlo llevando una vida de bondad que nos caracterice. ¿A poco no, hermanos? Pero luego vivimos y somos los más tigres. Somos los que más queremos andar ahí pues, ganándonos la vida, ¿no? Y decimos, órale, no, pues yo pensé que este era cristiano. Apenas me encontré con un señor y pues este señor dice que es cristiano. Digo, yo no puedo dar testimonio de eso porque su vida no da fruto de ello. Dice la palabra de Dios que nuestra vida debe dar fruto. ¿Cómo nos damos cuenta que es hijo de Dios? Que estamos dando fruto una y otra vez. Y este señor, yo trataba de hablar algo con él relacionado a un trabajo. Y este señor hablando con una lengua como la que yo usaba hace 10 años. Y yo decía, órale, ¿no? Y entonces pues me paraba a pensar y decía, pues no a juzgarlo a él, sino a yo a examinarme a mí y decía, ¿qué estoy haciendo en mi vida diaria que no refleja a Cristo? Entonces, ¿cómo vive un hijo de Dios, hermanos? Nos caracteriza la bondad, nos caracteriza el que Dios es el principal en nuestras vidas, nos caracteriza el que Cristo es exaltado y se ve reflejado en nosotros, como quien tiene esperanza en la manifestación plena de lo que Dios inició cuando nos hizo sus hijos.
Aquí lo que dice Juan en los versículos del 1 al 3, dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es que puro. Aún, hermanos, aquí en el versículo 2 es una clara alusión a la inevitable tensión entre el presente y el futuro de la vida del cristiano. Ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que seremos. Los cristianos del primer siglo, hermanos, vivieron en esta tensión, la palabra es escatológica, entre el ya sí y el todavía no del reino de Dios. Y esta tensión sigue presente en la vida de cada creyente. Sigue en la vida presente de tú y yo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que vivir en pureza. Hermanos, cada día tenemos que vivir más y más puros para el Señor. ¿Sabes qué? Había hábitos que tenías antes. Bueno, pues pídele al Señor que te dé esa pureza que caracteriza a un hijo de Dios. Ahora sí, regresando al punto, ¿cómo vive un hijo de Dios? Que podamos ser puros como Él es puro. Que diga: ¿sabes qué, hermano? Pues yo era así igual de grosero y me cuesta. Bueno, hermano, pues todos los días pídele al Señor que siga trabajando en tu boca. Oye, hermano, es que ¿sabes qué? Pues me encanta el alcohol. Pues, hermano, entrégaselo al Señor y dile: Señor, quiero vivir en esa pureza que caracteriza a un hijo de Dios. Ya no quiero hacerlo, quiero entregártelo a ti. Quiero venir ante tus pies y decirte: Señor, ya no quiero ser así. ¿Qué dices, hermano? ¿Sabes qué? Es que viene la feria de aquí a 6 meses. Quiero regresar. No, hermano, échale galleta. Dices: ya no voy a hacer lo que hice en la feria de hace 2 semanas. Ya voy a tratar de vivir en pureza para el Señor. Hermanos, tenemos que recordar que tenemos que seguir luchando. El apóstol Pablo hablaba de la vida del cristiano como una carrera. Y después de eso, el apóstol Pablo también en Efesios se refiere a la vida de cristiano como una lucha en la que estamos. Y nos dice el apóstol Pablo una y otra vez: hermanos, tenemos que en esta carrera o en esta lucha vestirnos de la armadura de Dios para estar listos. ¿Para qué? Para el ataque del enemigo, para la batalla. Y Pablo tenía bien consciente de cómo vivían los soldados, de que tenían que traer la pechera, de que tenían que traer el escudo, de que tenían que traer la espada, de que tenían que traer el cinto bien amarrado, porque si no se les va a caer los pantalones a la hora de la guerra. Todo eso. Y dice: hermanos, así tenemos que vivir. Y es lo que Juan está diciendo. Hermano, hay que vivir una vida en pureza. Es Efesios 6 cuando habla acerca de la armadura. Y tenemos que vivir una vida en pureza, hermanos. Una y otra vez. Pedirle al Señor que ¿sabes qué? No sé qué es lo que sigue, Dios, pero voy a vivir un día a la vez contigo, agarrado de tu mano. Entonces, punto número 1, ¿cómo vive un hijo de Dios? Y punto número 2, evita el pecado. Evita el pecado. Ahí en los versículos 4 al 10, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Dice: y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos míos, dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, ¿qué dice? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. Hermanos, yo estaba leyendo estos pasajes y estaba diciendo:
cuántas veces me he portado como un hijo del diablo. O sea, cuántas veces he hecho cosas que desagradan a mi Dios. Y recordaba yo una historia. Recordaba una historia que en la Biblia. Y ponía mis ojos y decía, Señor, permíteme vivir en luz. Permíteme andar en luz. Y esa es la pregunta que traigo para todos nosotros. Hermanos, ¿estamos viviendo en luz? ¿Estamos huyendo de todo esto? Es lo que le decía Pablo a Timoteo, le dice, huye de todas las pasiones juveniles, huye de todo eso. Hermano, y si ya has caído, ¿sabes qué? Tienes un abogado y es Cristo Jesús. Pero huye, hermano, huye, evita el pecado. Recordamos una historia ahí, ahí en el Génesis de un muchacho llamado José. Y dice que él estaba en medio de todo esto, estaba delante de Faraón y llegó a ser uno de los más grandes de Faraón. Pero dice que un día, vamos a leerlo, hermanos, vamos a Génesis. Vamos a Génesis. Génesis capítulo 39, versículo 7. Vamos a leer desde antes para tener un poco el contexto. Versículo 1. Llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Versículo 4. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía y él le hizo mayordomo de su casa. Lo que hizo aquí el faraón es le dio las llaves de toda su casa y le dijo, ¿sabes qué? Tú te vas a encargar de toda la casa. Tú estate al pendiente, tú checa todo eso. Y entregó en su poder todo lo que tenía. Versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto a mi mano todo lo que tiene. Y entonces esta mujer le dijo, duerme conmigo. Y él dijo, ¿sabes qué? No lo voy a hacer porque mi amo pues me ha dado la confianza. ¿Cómo voy a traicionar su confianza? Versículo 9. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Pero cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día a la casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. O sea, se quedó vacía la casa. Y ella lo asió por su ropa. Dice que le agarró la ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Dice que se fue corriendo de la casa. Lo dejó sin ropa, pero él no le importó, él salió. Él evitó el pecado. Ahora, después de esto, hermanos, déjenme decirles que lo que le pinta a él es un cuadro todavía difícil. Él cae a la cárcel porque esta mujer dice, ¿saben qué? Él me quería violar. Y entonces él es enviado a la cárcel. Pero Dios ocupa todo esto para salvarlo y librarlo de lo que iba a pasar.
Pero vemos aquí el ejemplo de este que guardó su testimonio y ¿saben qué? Huyó. Hermanos, esto para mí hoy era un recordatorio de lo que tengo que hacer en mi vida como hijo de Dios. Tengo que evitar el pecado. Tenemos que evitar el pecado, hermanos. Si decimos que somos hijos de Dios y andamos en luz como Él está en luz, tenemos que evitar el pecado. Tenemos que decirle, Señor, ya no quiero hacer lo que he hecho toda esta vida. Si dices, sabes que he estado viviendo en una relación con una persona que no es mi esposa, dile al Señor, Señor, ya no puedo, o tengo que hacer las cosas bien, tengo que casarme con ella. Hermano, pero si no estás ahí, y si estás ahí y estás haciendo las cosas mal, te voy a decir esto, huye, evita el pecado. Evita el pecado, hermano. Corre del pecado. Huye de las pasiones juveniles, le decía Pablo a Timoteo. Le decía, ¿sabes qué? Es que la vida cristiana es muy difícil, hermanos. Y déjame decirte, no es tan solo difícil, es imposible. Si Dios no es el que te está guiando. Si Dios no está guiando tu andar diario, tu caminar, tu entrar y tu salida. Si Dios no es el que te rige. Es por eso que aquí Juan dice, el que practica el pecado es del diablo. Les dice, ¿saben qué? Tienen que evitar el pecado. Porque si no, ¿saben qué? Porque si no, son del diablo. Dice, todo aquel que es nacido de Dios practica el pecado. Hermanos, si nosotros hemos nacido de nuevo, ya no vivimos para el pecado, ahora vivimos ¿para quién? Para Dios. Entonces, primer punto, ¿cómo vive un hijo de Dios? Segundo punto, evita el pecado. Y punto número 3, ser realmente un hijo de Dios. Hermanos, en este ser un hijo de Dios, ser realmente un hijo de Dios, ser realmente como Él quiere que nosotros seamos, tal vez tengas que abstenerse de muchas cosas. Nosotros no nos vamos a parar aquí a decirte, hermano, no tomes, no fumes, no hagas tal y cual cosa. No, hermano, eso es algo que Dios tiene que estar trabajando en tu corazón día con día. Día con día. Es algo que nosotros dejamos hacer porque le amamos. Dejamos de hacer porque queremos honrarle. Dejamos de hacer porque queremos servirle. Y si te dicen, oye hermano, ¿ya te convertiste de los evangélicos? Dile, sí. Sí, ven y escucha el mensaje de salvación. Ven y escucha que hay salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Y si no nos tienes que llevar a mí, al hermano Pedro, al hermano Irra. Ve y hazlo tú. Ve y compártele de quién es Dios en tu vida. Y dile, ¿sabes qué? Yo había pecado y había sido hijo del diablo por mucho tiempo, pero ahora soy un hijo de Dios. Entiendo que Él me compró con su sangre preciosa y entiendo que estoy aquí y es por Él. Y es lo que vamos a hacer la siguiente semana, el domingo. Vamos a celebrar los bautismos y vamos a proclamar, vamos a dar testimonio. Esas personas que se van a bautizar, que son 16, si no estoy mal, van a proclamar que Cristo es su Salvador. El agua no los limpia. Lo que van a estar haciendo es van a decir, Cristo es mi Salvador, Cristo vive en mi corazón, ya no soy un hijo del diablo, ahora soy un hijo de Dios y quiero que todos sepan eso. Hermano, si esa es tu condición hoy, si has estado caminando como un hijo del diablo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que vengas y clames por misericordia. Que así como yo, como el hermano Pedro, como el hermano Jorge, como el hermano Santiago, Dios nos ha transformado. Así puedes ser transformado tú también. Así puedes ser tú llamado a una vida eterna con Cristo.